Buenas, mi nombre es Quito Campos y yo voy a hablar un poco de la búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida. Bueno, las personas anhelamos ser felices, sentirnos amados y tener seguridad y un propósito. Para lograrlo necesitamos actitudes como la gratitud, la resiliencia y la empatía y la autenticidad. Estas nos ayudan a superar desafíos y mantener una perspectiva positiva. En nuestro camino enfrentamos dificultades como la adversidad y el fracaso, conocidas como las experiencias límite. Aunque pueden ser dolorosas, también pueden conducir a un crecimiento personal y espiritual. También tenemos experiencias cumbre, que son los momentos de máxima realización y bienestar, que nos ayudan a entendernos mejor a nosotros mismos y al mundo. Estas experiencias se integran en la experiencia religiosa, que nos conecta con lo sagrado o divino, dándonos un sentido de propósito y de pertenencia. La religión y la cultura están entrelazadas, moldeando y siendo moldeadas por las tradiciones y normas sociales. Hay diferentes modelos religiosos como el monoteísmo, el politeísmo y el panteísmo, cada uno con su propia visión de lo divino. La fe y la razón son complementarias. La fe se basa en creencias más allá de la evidencia, mientras que la razón se basa en el pensamiento lógico, y juntas enriquecen nuestra comprensión de la existencia. Para conocer la existencia de Dios existen varios caminos: el argumento cosmológico, el teológico, el ontológico y la experiencia religiosa directa. Aunque la razón y la filosofía son importantes, la revelación sobrenatural se considera necesaria porque nos ofrece conocimientos que va más allá de nuestras capacidades. En resumen, lo que dice es que la búsqueda de la felicidad y el sentido de la vida está profundamente conectada con nuestra experiencia personal y espiritual, y con la integración de fe y razón en nuestra comprensión del mundo. Yo voy a hablar de cómo Dios se revela a sí mismo. Dios se muestra de muchas maneras. Primero, a través de la creación. Cuando miramos el universo con su belleza y orden, desde los cielos hasta las montañas, vemos reflejada la grandeza y sabiduría de Dios. Es como si todo en la naturaleza nos invitara a admirar y reconocer a su Creador. Luego pensemos, por ejemplo, en la conciencia humana. Todos tenemos una capacidad natural para distinguir entre el bien y el mal. Esa conciencia es como un sello de Dios en nuestro corazón, guiándonos hacia la verdad y la justicia. El hecho de que exista un sentido moral universal en todas las culturas se ve como una prueba de que Dios está presente en nuestra vida interior. Ahora hablando de la historia, es muy importante recordar la primera alianza. En esta Dios se revela de manera directa y personal. Durante su tiempo en el desierto, Dios promete proteger a Israel y el pueblo a su vez se compromete a no tener otro Dios. Los profetas, sin importar las circunstancias, siempre llevaron la palabra de Dios, ya fuera durante la monarquía, llamando a reyes y pueblos a seguir los mandamientos divinos, o durante el exilio, ofreciendo esperanza y lealtad de Dios incluso en tiempos difíciles. Siglos más tarde va a llegar Jesús de Nazaret, que es la mayor revelación de Dios. En el Nuevo Testamento, los evangelios cuentan sus vidas, sus enseñanzas, muerte y resurrección. Cada evangelio nos muestra diferentes aspectos de cómo Jesús dio a conocer la palabra de Dios. Hasta hoy podemos ver cómo Dios sigue revelándose a cada uno de nosotros de muchas formas. Este proceso de revelación no solo muestra la grandeza y sabiduría de Dios, sino que también establece fundamentos morales y espirituales que han guiado a comunidades a lo largo de la historia. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre la tradición de la Iglesia. Básicamente es la manera en que se transmite el mensaje de Cristo. Este mensaje sigue vivo hoy gracias a la predicación, la vida diaria y el culto dentro de la Iglesia. La tradición y la Sagrada Escritura no son cosas separadas, más bien forman un único depósito sagrado en la palabra de Dios, que la Iglesia guarda con mucho cuidado. Cuando hablamos de la tradición, nos referimos a varias cosas. Por ejemplo, los padres de la Iglesia, esos teólogos y líderes de los primeros tiempos que ayudaron a dar forma a la doctrina cristiana. También tenemos la liturgia, que es la práctica del culto, especialmente la Eucaristía, y es una expresión viva de nuestra fe. También están los doctores escolásticos, como Santo Tomás de Aquino, que fueron teólogos medievales que organizaron la teología cristiana de manera sistemática. Y por supuesto, el magisterio eclesial, que es la autoridad de enseñanza de la Iglesia y nos guía en cómo interpretar la escritura y la tradición. En resumen, la tradición nos inspira y nos guía para vivir una vida santa, siguiendo el ejemplo de Cristo y los santos. Por otro lado, la Biblia es una colección de libros sagrados que contienen la palabra de Dios, escrita bajo la inspiración del Espíritu Santo. Los libros del Antiguo Testamento fueron escritos entre el siglo XV y el siglo II antes de Cristo, y el Nuevo Testamento se escribió en el siglo I después de Cristo. El Antiguo Testamento está en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento en griego.
Decimos que la Biblia es la palabra de Dios porque aunque tiene autores humanos, Dios es su autor principal. El Antiguo Testamento nos cuenta sobre la creación, el pueblo de Israel y las profecías de Mesías. El Nuevo Testamento nos habla sobre la vida y enseñanzas de Jesús, las acciones de los apóstoles y las cartas apostólicas. Por ejemplo, los libros del Pentateuco como Génesis, Éxodo, Levítico y Números narran desde la creación hasta la entrada a la tierra prometida. Los libros históricos relatan sobre la historia de Israel desde la conquista del Canaán hasta el exilio y la restauración. Los profetas llamaban al pueblo a la fidelidad de Dios y anunciaban la venida del Mesías. Luego tenemos los libros sapiensales como Proverbios, Eclesiastes, Job y Sabiduría, que contienen reflexiones sobre la vida, la justicia y la relación con Dios. También están los libros didácticos como la Carta de Santiago, que instruyen sobre la moral y la conducta. Y los libros poéticos, como los Salmos y el Cantar de los Cantares, que contienen himnos y poesía religiosa. En los Evangelios, Jesús es presentado de diferentes maneras. En Marcos como el siervo sufriente e hijo de Dios. En Mateo como el nuevo Moisés y Mesías. En Lucas como el Salvador universal y rostro misericordioso del Padre. Y en Juan como el Verbo de Dios y la luz del mundo. El libro de los Hechos de los Apóstoles narra la expansión del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Las cartas de San Pablo enfatizan la justificación por la fe, la vida en el Espíritu y la unidad de la Iglesia. Para continuar con lo que dijo Maggie, voy a hablar específicamente del Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es una colección de libros y cartas que forman la segunda parte de la Biblia cristiana. Contiene 27 libros que narran la vida, enseñanza, muerte y resurrección de Jesucristo, así como la propagación de fe cristiana en los primeros tiempos. Se divide en los siguientes grupos principales: los Evangelios, los Hechos de los Apóstoles, las Epístolas Paulinas y otras cartas. Los evangelios son relatos biográficos que presentan la vida y ministerio de Jesús desde diferentes perspectivas. Aunque comparten muchos eventos y enseñanzas, cada evangelio tiene su enfoque particular y destaca aspectos únicos de las personas y obra de Jesús. El Evangelio según San Marcos es el más breve y posiblemente el más antiguo de los evangelios. Se centra en la acción y los milagros de Jesús, más que en sus enseñanzas detalladas. Marcos presenta a Jesús como el siervo sufriente e hijo de Dios. Desde el inicio, el Evangelio subraya la identidad divina de Jesús, pero también destaca su humanidad y su misión de servir y dar su vida en rescate por muchos. Los milagros y exorcismos de Jesús se relatan como vividos detalles, enfatizando su poder sobre el mal y la enfermedad. La pasión y muerte de Jesús ocupa un lugar central, subrayando su sufrimiento y sacrificio. Por otro lado, el Evangelio según San Mateo presenta a Jesús como el Mesías prometido y el gran maestro. Mateo enfatiza el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento en la vida de Jesús, comenzando con una genealogía que lo vincula a Abraham y el rey David. Este Evangelio contiene amplios discursos de Jesús que expone principios éticos y espirituales del reino de Dios. Mateo también destaca la autoridad de Jesús sobre la ley y su enseñanza acerca del reino de los cielos. La comunidad de fe y la misión evangelizadora son temas recurrentes, con la gran comisión como culminación. El Evangelio según San Lucas presenta a Jesús como el Salvador universal y amigo de los marginados. Lucas dirigió a un público gentil. Enfatiza la compasión y la inclusión de Jesús hacia todos, especialmente los pobres, los pecadores, las mujeres y los extranjeros. Las parábolas de la misericordia, como el buen samaritano y el hijo pródigo, son exclusivas de este Evangelio. La narrativa del nacimiento de Jesús es más detallada, subrayada su humildad y la intervención divina en su concepción y nacimiento. Lucas también resalta la obra del Espíritu Santo y la oración en la vida de Jesús y de sus seguidores. Y por último, el Evangelio según San Juan ofrece una perspectiva teológica profunda, presentando a Jesús como el Verbo encarnado y el Hijo de Dios. Desde el prólogo, Juan establece la preexistencia e divinidad de Jesús. Este Evangelio contiene largas enseñanzas y discursos de Jesús, enfatizando su relación íntima con el Padre y su papel como revelador de la verdad y la vida eterna.
Los yo soy de Jesús, como yo soy el pan de vida y yo soy la resurrección y la vida, subrayan su identidad divina y su misión salvadora. Los signos y milagros en Juan se presentan como revelaciones de su gloria y apuntan hacia su identidad mesiánica. La narrativa de la pasión en Juan destaca la soberanía y el control de Jesús sobre su destino. Yo voy a hablar del Antiguo Testamento, su estructura, su propósito y conexión con el Nuevo Testamento. Presenta la Biblia como una narrativa unificada que apunta hacia Jesús. El Antiguo Testamento se divide en el Pentateuco, los libros históricos, los poéticos y los profetas. La tradición judía organiza estos textos en el Tanakh. El Pentateuco cubre desde la creación hasta la historia de Moisés y la historia de la ley, destacando la relación de Dios con la humanidad y las promesas de redención. Los libros históricos relatan la historia de Israel desde la entrada en la tierra prometida hasta el exilio en Babilonia, mostrando su lucha entre la fidelidad y la rebelión. Los profetas divididos en tempranos y tardíos denunciaron la corrupción de Israel y ofrecieron esperanza de redención. Los escritos poéticos como los Salmos y Proverbios abordan la sabiduría y la búsqueda del sentido de la vida. También podemos mencionar los libros deuterocanónicos que enriquecen la comprensión de la fe y la historia de Israel. Estos incluyen salmos en las sesiones diarias para una experiencia espiritual. En resumen, el Antiguo Testamento narra la historia de la humanidad y la relación de Israel con Dios, preparando el camino para Jesús, ofreciendo una profunda reflexión teológica y espiritual sobre la condición humana y la intervención divina. Bueno, yo ahora lo que voy a hacer es como una breve conclusión de lo que dijeron mis compañeros anteriormente y voy a empezar diciendo que la gracia divina es un concepto fundamental para el estudio de la teología, para la teología cristiana, porque es la manera en que Dios le permite a los seres humanos responder a Él con fe, esperanza y caridad. Este don lo que hace es transformar y fortalecer a las personas, capacitándolas para vivir conforme a la voluntad divina. Esta gracia actúa en la vida de los creyentes para ayudarla a entender y vivir en los principios de la fe cristiana. Pero no solamente ayuda a las personas a entender o a comprender la voluntad de Dios, sino que también les da la fuerza y la capacidad para responder a esta voluntad de Dios de manera adecuada, viviendo una vida de fe y amor conforme a las esperanzas cristianas. Esto le permite a los creyentes tener una relación más profunda y significativa con Dios, posibilitando así una respuesta auténtica y teológica a su revelación y a su presencia en sus vidas. Es por eso que para nosotros es fundamental el estudio de la teología, más que nada a nuestra edad, cuando nos faltan todavía un montón por delante y aprender un montón de cosas, está bueno que la estudiemos para que en este camino que nos falta podamos tener la presencia de Dios y sigamos el camino que es guiado por los principios de la fe.